Y vamos con un ejercicio. Entonces aquí vamos a colocar continuación. Demostrar que 2 puntos. 4 multiplicado por n es menor que 2 elevado a la n para todo n que sea mayor o igual que 5. Entonces, por aquí vamos a colocar la solución. Y vamos a realizar este problema trabajando por inducción matemática o inducción completa. Lo primero que tenemos que hacer es denotar, y decimos nosotros, denotamos al enunciado P sub n como 4n que es menor que 2 elevado a la n. Recuerden, esto es el enunciado y esta es la forma del enunciado. Recuerden que n es un número natural y que se debe cumplir para todo valor de n que sea mayor o igual que 5. Quiere decir que el primer elemento que yo voy a considerar aquí para esta expresión va a ser n igual a 5. Entonces, el paso número 1 va a ser verificar que P evaluado en 5 es verdadero. Lo cual se confirma porque si yo tomo, por ejemplo, 4 por n menor que 2 a la n y el n yo lo voy a sustituir con 5, yo tengo que 4 por 5 es menor que 2 elevado a la 5. Si yo multiplico en todo caso aquí 4 por 5, esto me da 20. Y si yo elevo 2 elevado a la 5, eso es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y por 2 me da como resultado 32. Y si nosotros vemos, es lógico que el número 32 es mayor que el 20. Quiere decir que acá esto es verdadero. Entonces ya cumplimos con el paso número 1, que es verificar que cumple para el primer elemento. Fíjense que para los otros casos, cuando yo estaba trabajando con una igualdad y no una desigualdad, yo comenzaba con n igual a 1. Pero aquí yo tengo que comenzar con n igual a 5 porque el problema lo está proponiendo de esta forma. Ahora nos vamos al paso número 2. Recuerden que en el paso número 2, nosotros vamos a suponer, por hipótesis, que 4 por k es menor que 2 elevado a la k. Esta expresión que está aquí, nosotros la tenemos que demostrar. Pero vamos a suponer por hipótesis que esto que está acá es verdadero. Recuerden que es una suposición. Como es una suposición, entonces nosotros debemos demostrar que la proposición en K más 1 es verdadera. Si nosotros logramos comprobar que en P de K más 1 es verdadero, entonces estamos demostrando que en el anterior, en PK es verdadero. Por tanto, en Pn, la proposición se cumple para todo valor de n mayor o igual que 5. Entonces uno viene y dice, bueno, resulta que la expresión va a quedar de la forma 4 que va a multiplicar acá, pero k ahora yo lo voy a sustituir como k más 1. Y eso debe ser menor que 2 elevado a la k más 1.
Ya teniendo en consideración esto, yo voy a estudiar es esta parte que está aquí. Entonces, si yo voy a estudiar esta parte que está aquí, yo puedo decir, y lo voy a hacer por aquí en la parte de acá, aquí mismo. Yo voy a multiplicar 4 por K y 4 por 1. Al multiplicar este término por este y al multiplicar este término por este, me queda 4K más 4. ¿Ok? Pero si nosotros observamos, este término 4K que está aquí, es este que está aquí. Y ese término 4K por hipótesis es menor que 2 a la K. Entonces yo puedo argumentar de que esta expresión que está aquí, más el 4, es menor que 2 elevado a la K más 4. Recuerden, este es menor que este. Y este sigue siendo igual a este. ¿Ok? Pero si nosotros observamos esta expresión, que es el 2K más 4, el 2K más 4 va a ser menor que el 2K, que sigue siendo este, más el 4 multiplicado por K. Es decir, esto es mayor que esto. Y a su vez, esta expresión que tengo yo aquí va a ser menor, el 2 a la K más 4K, va a ser menor que 2 a la K, pero 4K, recuerden que es menor que 2K. Es decir, que yo le sumo aquí 2K. ¿Por qué? Porque este es menor que 2 a la K. Si yo saco las cuentas acá, aquí esto me está dando como resultado 2 elevado, perdón, vamos a ordenarlo bien para que lo veamos. Yo tengo aquí 2 a la K y 2 a la K. Voy a tomar otra hojita más porque no me alcanza el espacio. Si yo veo esta proposición que yo tengo acá, yo puedo decir que esta expresión, vamos a ver de qué manera la podemos escribir. Porque aquí estoy llegando a 2 a la K más 1. Ya va, déjenme reordenar esto que está acá. Por hipótesis tenemos que 4K es menor que 2 a la K. Voy a demostrar para la proposición cuando yo acá lo cambio por K más 1. Quiere decir que tengo que demostrar esto. Cuando yo multiplico 4 por K me queda 4K. Y cuando multiplico 4 por 1 me queda 4. Pero todo esto, no mirando esto, todo esto es menor que 2K, porque resulta que 4K, si ustedes lo ven aquí, es menor que 2K. Y yo le estoy sumando el 4. Este 4 que está aquí es el mismo 4 que tengo acá. Pero esta expresión que está acá es menor que esta que está acá, por esto, por la suposición que yo estoy tomando. Ahora, esta expresión que tengo yo aquí, la vuelvo a escribir acá. Y esta expresión que está acá va a ser menor que 2 a la K, pero 4, si yo lo multiplico por K, esta expresión es mayor que esta. Porque si ustedes ven, y yo tomo aquí un K mayor que 1, esto va a ser mayor que esta expresión que tengo yo aquí. Ahora, el 4K que yo tengo acá nuevamente es menor que el 2K. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2K más el 2K a la K, perdón, es mayor que esta expresión. ¿Y eso en qué afecta la resolución de este problema? No le escuché bien, disculpe, joven. Perdón, bueno, primero que nada estoy interesado en saber cómo cambiamos este 4K de ahí a 2K directamente. Este Oh, a este. sí, exacto. Este lo cambio a este por hipótesis.
Porque por hipótesis, 4K es menor que 2 a la K. 4K es menor que 2 a la K. Entonces, este 4K es menor que este. Es como si yo eliminara estos dos términos. Si yo elimino estos dos términos, indudablemente que el 4K es menor que el 2 a la K. ¿Ya lo estás viendo? Ah, entonces seguimos reemplazando valores, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que hay que ir con cuidadito. Yo lo voy a volver a escribir nuevamente abajo para que veamos otra vez la construcción. ¿Ok? Y fíjense que aquí tengo yo que esto es 2 elevado a la K más 1. Pero este lado que está aquí, yo lo trabajé aquí y llegué a esto. Y si ustedes ven esto que está acá, el 2 a la K siempre es mayor que el 4K. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo 2 a la K más 1, el 2 a la K más 1 va a ser mayor que esta estructura que yo tengo aquí. Porque, por ejemplo, vamos a ver de qué manera lo puedo escribir, que lo podamos visualizar mejor, porque hay veces que en las desigualdades no se ve claramente. Vamos a ver. 6. Si yo, por ejemplo, tengo 2 elevado a la 5, ya sabemos que eso es 32. Y si tengo 2 elevado a la 5, eso es 32. Y si yo sumo 32 más 32, eso me da 64. Eso es si yo considero aquí el n igual a 5. Pero si yo tengo aquí 2 elevado a la K más 1 y yo sustituyo el K por 5, me queda que esto es 2 a la 6. Y si yo tengo 2 a la 6, eso es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 3, 4, 5, 6. Entonces 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 32. Perdón, aquí por 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64. Quiere decir que aquí el resultado me está dando 64. ¿Qué indica esto? Que el valor que tengo yo aquí me está dando el mismo resultado que tomar yo aquí el valor de 2 elevado a la K más 1. En otras palabras, es como si yo a esta expresión yo la separara como 2 que multiplica a 2 elevado a la K. Y si nosotros vemos esto aquí, 2 elevado a la K es 2 a la 5. 2 a la 5 es 32, por 2 es 64. Y como yo trabajé esto, aquí me está dando 64, si ustedes ven, porque 2 a la 5 y 2 a la 5 es 64. Eso debe indicar que para un valor mayor de K, lo que tengo yo a la derecha aquí va a ser mayor que esta estructura. Vamos a ver si lo puedo reescribir nuevamente en la parte de abajo. Voy a pasar una pequeña diferencia aquí para ver si nos podemos entender. Ya verificamos nosotros en primer lugar que cuando yo voy a evaluar P en el número 5, nosotros obtenemos que en esta expresión la proposición original era 4 multiplicado por 5 es menor que 2 elevado a la 5. Aquí 4 por 5 me daba 20 y 2 a la 5 era 32. Y esto es verdadero. Después en la segunda parte, yo iba a asumir por hipótesis que P evaluado en K es verdadero. Que P evaluado en K es verdadero quiere decir que 4 por K es menor que 2 elevado a la K. Y con esto yo tenía que comprobar que P evaluado en K más 1 es verdadero. Esto es lo que yo voy a tomar como hipótesis de que es verdadero.
Pero lo que yo voy a probar verdadero es el P evaluado en K más 1. Pero el P evaluado en K más 1, si yo lo voy a sustituir en la fórmula, es como si yo dijera 4 y yo quito el K y en el K yo escribo K más 1. Y eso es menor que 2 elevado a la K más 1. Cuando estoy aquí, entonces yo establezco las operaciones. Aquí yo voy a multiplicar este término por este y este término por este. Al multiplicar estos dos, me queda aquí 4 por K más 4 por 1, que es 4. Vamos a olvidarnos un momento de esto y nos vamos a centrar aquí nada más. Toda esta expresión que está acá es menor que el 4K, ¿cierto? Perdón. Correcto, eso es lo que estamos demostrando con esa fórmula, ¿verdad? Sí, esto es lo que estamos demostrando. Pero resulta que el 4K que está aquí, que es este, por hipótesis es verdadero. Quiere decir que el 4K es menor que el 2K. Este es menor que este, por esto. Y a eso yo le tengo que sumar el 4, que es este que está acá. Ahora, todo esto que está acá es menor que 2 a la K, más si yo tengo 4 y yo lo multiplico por K, y K es mayor que 5, esto es mayor que esto. Porque si aquí el 4 yo no lo estoy multiplicando por nada, y aquí el 4 yo lo estoy multiplicando por K, y resulta que el K que yo asumo es para valores de N que son, ya va, déjeme subirlo acá, mayores que 5, entonces yo puedo argumentar de que toda esta expresión que yo tengo aquí a la derecha es mayor que esta. Yo no voy a sustituir uno acá. Yo voy a sustituir valores de K que por hipótesis sean mayores o iguales que 5. Ahora, pero nuevamente vuelve a aparecer el 4K. Pero nosotros sabemos que ese 4K es menor que 2 a la K por hipótesis. Quiere decir que esta expresión que está acá sigue siendo menor que 2 elevado a la K más 2 elevado a la K. Esta expresión que yo tengo aquí, si yo la voy a elevar a la 5, ya nosotros verificamos que 2 a la 5 es 32 y que 2 a la 5 es 32. Y 32 más 32 me daba 64. Quiere decir que toda esta expresión que yo tengo aquí, que yo la estoy escribiendo 2 a la K más 2 a la K, yo la puedo escribir como 2 elevado a la K más 1. Porque si yo sustituyo para K mayor o igual que 5, esta expresión yo la puedo sustituir como esta. ¿Y qué encontré? Que lo que yo tengo aquí del lado izquierdo es menor o igual que lo que está aquí del lado derecho. En todo caso, me está dando igual. Pero cuando yo vaya a sustituir para valores mayores, me va a dar de que esto es igual a esto. Por consiguiente, de P aplicado a K más 1, se deduce que P en K es verdadero. Por tanto, P evaluado en N, que es 4N, menor que 2 elevado a la N, para todo N mayor o igual que 5, es verdadero. Basta un botón. Por ejemplo, si yo considero aquí que, por ejemplo, en vez de N igual a 5, yo tomo N igual a 7, yo tengo 4 por 7, y eso es menor que 2 elevado a la 7. 4 por 7 sabemos que es 28, y 2 a la 7 es 2 por 2 por 2,
que pudiéramos hacer el cálculo y decir entonces nosotros aquí, voy a escribir aquí, 2 elevado a la 7. Y eso me da 128. Y esto me da 128. Y este valor es mayor que este. Entonces, esta es la forma en la cual uno demuestra cuando son inecuaciones. Cuando son ecuaciones son como más sencillas de ver. Y normalmente los ejercicios que aparecen son de esa forma. Yo voy a escribir aquí otro ejemplo para que ustedes intenten revisarlo. Déjenme buscar otro por acá. Demostrar que n es menor que 2 a la n para todos los números n que pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, yo les voy a dar la sugerencia aquí para que vean. ¿Cuál sería el primer paso que nosotros tenemos que verificar aquí? Primero, considerar que la proposición n, que es el enunciado del problema, me dice que cualquier valor de n es menor que 2 elevado a la n. Y eso es lógico, y eso se debe cumplir para todo valor de n que pertenece a los naturales. Porque si yo evalúo para 1, eso quiere decir que 1 va a ser menor que 2 a la 1. Y eso es cierto, porque 1 siempre va a ser menor que 2. El paso número 2 es asumir, o digámoslo así, suponer, por hipótesis, que P aplicado a un valor K es verdadero. Entonces yo tengo que probar que P evaluado en K más 1 es verdadero. Entonces, como yo voy a aplicar esto en PK, yo sé que PK, la proposición es K menor o igual a 2 a la K. Y esto se supone que es verdadero. Pero cuando yo digo P evaluado en K más 1, yo tengo que sustituir aquí K más 1 menor que 2 a la K más 1. Y yo tengo que comprobar que esto que está acá es menor que esto. Si nosotros consideramos solo esta parte, yo tendría que decir que K más 1 va a ser menor que K. Ah, pero K, por hipótesis, es menor que 2 a la K más 1. Y este término que está acá va a ser menor que 2 elevado a la K más, si yo al 1 lo multiplico por K, me da K. Pero resulta que K por hipótesis es menor que 2 a la K. Es decir, que esto es menor que 2 elevado a la K, que es este, y este que está acá es menor que 2 elevado a la K. ¿Y esto cómo se puede escribir? Como la expresión anterior que yo tenía por aquí. Entonces yo puedo argumentar que 2 elevado a la K más 2 elevado a la K, si yo lo voy a sustituir en 1, yo tengo aquí que 2 a la 1, 2 a la 1, eso es 4. E indudablemente el 4 va a ser mayor que el 2 que yo tengo acá. Porque si yo sustituyo aquí en 1, 1 más 1 me da 2. Pero si yo sustituyo aquí 1, eso me va a dar 4. O si ustedes lo ven de otra manera, yo tengo aquí K más 1 y aquí 2 elevado a la K más 1. Si yo sustituyo aquí 1, esto me da como resultado 2. Y si sustituyo 1 aquí, esto me da 2 a la 2. Y 2 a la 2, eso va a ser 4.
y 4 va a ser mayor que el número 2. Quiere decir que P evaluado en K más 1 es verdadero, lo que implica que P de K, que se consideró verdadero, se puede verificar que es verdadero. Conclusión, el enunciado P en N es verdadero. Entonces, esa es la forma de describir las desigualdades. Ahora, yo tengo que dejarle un listado de ejercicios que hoy en el resumen se los voy a dejar en la última parte para que ustedes practiquen la inducción cuando son ecuaciones y la inducción cuando son inecuaciones. Pero tenemos que ver el próximo tema y yo voy a pasar una pequeña rayita aquí y otra pequeña rayita aquí, porque vamos a hablar ahora de otro tema que se llama el factorial. Esto del factorial se utiliza normalmente en la teoría combinatoria, en las propiedades de la teoría combinatoria. Ahora, ¿de qué se trata esto? Porque nosotros no vamos a estudiar teoría combinatoria, sino las propiedades de los factoriales. Entonces, nosotros podemos definir esto de la siguiente forma. El factorial de un número. Vamos a subrayarlo y voy a escribir acá de qué se trata. Es el producto de n factores consecutivos en un orden decreciente. Coma, desde n hasta 1. ¿Cómo se denota n y se escribe el símbolo de admiración? Esto significa n factorial. Y eso va a ser igual a n multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, puntos suspensivos, llego a 3, multiplico por 2 y llego hasta 1. Y esta va a ser la forma de escribir un número factorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, yo tengo al número 7 factorial y yo quiero saber cuánto me da esto, entonces yo digo que 7 factorial va a ser igual. Yo tengo que comenzar con el 7 porque la fórmula dice, comienzo con 7. Multiplico por 6, multiplico por 5, multiplico por 4, multiplico por 3, multiplico por 2 y multiplico por 1. Yo tendría que multiplicar todos esos términos. Pero sin embargo, nosotros podemos utilizar una hoja de GeoGebra, perdón, de máxima. Yo puedo escribir 7 factorial. Y si nosotros vemos acá el resultado del factorial, el programa me lo da de una vez. Yo lo voy a copiar como texto simple y lo voy a colocar en la parte de abajo. Y aquí está la instrucción para calcular el factorial utilizando WX máxima. Si yo, por ejemplo, yo quiero saber ahora el factorial de otro número, por ejemplo, el 10 factorial, entonces yo digo 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y tengo que ver cuánto me da ese resultado. Por supuesto que yo puedo hacerlo en la calculadora y ya está. Pero si yo Profesor, tomo, ¿sí?
Entonces, podemos definir que la factorial es como una multiplicación que empieza del valor más alto hasta el último todo, que sería el 1. Sí, esa es la idea. Ok. Ujú. Entonces yo puedo escribir aquí el número 10, escribo el símbolo de admiración y simplemente le digo control enter. Y el resultado que ustedes ven aquí son 3.628.800. Yo voy a copiar esto como un texto simple y lo vamos a poner aquí abajo como resultado. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Quiere decir que este resultado es lo que me da a mí acá. Eso lo pueden hacer con cualquier calculadora. Y si la calculadora normalmente tiene el factorial, lo pueden determinar. Ahora, hay un convencionalismo y es importante que vean esto. El número 0 factorial se considera como 1 y eso es una regla axiomática. Cuando yo hablo de una regla axiomática es que esto que está aquí se toma como sí, ¿ok? Se toma como sí. El 0 factorial es 1. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo 0 factorial, yo lo puedo igualar a 1 factorial. Porque si 0 factorial es 1, 1 factorial es 1 y 1 es igual a 1. Por eso se asume que el 0 factorial puede tomar la unidad. Ahora, los desarrollos binomiales pueden ser parciales. ¿Cómo que pueden ser parciales? Si yo tengo 7 factorial, el 7 factorial yo lo puedo escribir como 7 por 6 por 5 y me paro allí. Y eso que está allí es una forma de describirlo. Porque si yo multiplico 7 por 6, esto me va a dar 42. Y si yo voy a calcular 5 factorial, si yo me voy a 5 factorial, eso sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el resultado siempre va a ser el mismo que nos dio aquí, que fue 5040. Es decir, que el número 7 factorial también lo puedo escribir como 7 por 6 y digo factorial. O lo puedo escribir como 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Ya cuando llego a 1, yo sí tengo que quitar el signo que me ejemplifica a mí lo que es el factorial. ¿Ok? El factorial normalmente se utiliza en la teoría combinatoria. Es decir, en los números combinatorios. Y eso es como, por ejemplo, un ejemplo de manera clásica que se ve normalmente para explicar la teoría combinatoria. Es como si yo, por ejemplo, yo les digo a ustedes, yo tengo 3 frascos y los frascos son diferentes. ¿De qué manera yo los puedo ordenar? Esos 3 frascos diferentes. Porque, por ejemplo, yo puedo tener que un frasco es rojo, que el otro frasco, el segundo frasco, es azul y que el tercer frasco es verde. Entonces uno pudiera decir, puedo ordenar rojo, azul, verde. O puedo ordenar rojo, verde y azul. O puedo ordenar azul, verde y rojo. Y así sucesivamente. ¿De cuántas formas yo los puedo ordenar? Entonces uno toma el número 3 y le aplica el factorial. Eso me da 3 por 2 por 1 y me da 6. Entonces se va a ordenar de seis formas. 6 formas diferentes. Entonces el factorial me permite a mí conseguir la cantidad de formas diferentes en las cuales yo puedo ordenar unas botellas. Si yo, por ejemplo, ahora
yo tengo otro ejemplo y digo, bueno, yo tengo ahora círculos. Profesor, duda. Ajá. También podría, por ejemplo, servirnos para calcular el porcentaje de algo. Me refiero de todos los casos totales, la posibilidad de que uno de esos casos ocurra. Sí, sí, también, indudablemente, porque si son 6 formas diferentes, la probabilidad de que ocurra uno es 1 partido en 6. ¿Ya? Vale. Ok. Pero nosotros por ahora no estamos estudiando probabilidad, sino que estamos estudiando simplemente el comportamiento del factorial. Vamos a suponer que yo tengo un círculo amarillo. Recuerden que círculo y circunferencia son dos cosas diferentes. Que yo tengo ahora un círculo verde. Que yo tengo ahora un círculo rojo. Y vamos a asumir que todos son del mismo tamaño. Y yo tengo ahora uno azul. ¿De cuántas formas yo puedo ordenar esos círculos que yo tengo allí? Alguno diría, bueno, profesor, yo puedo considerar en primer lugar, por decir algo, como está el amarillo de primero, yo voy a tomar el amarillo y lo voy a asociar con el verde. Estos dos primeros, vamos a ponerlo un poquito más grande. Quiere decir que aquí yo puedo tener el amarillo, aquí yo puedo tener el amarillo, yo puedo tener aquí el verde, aquí yo puedo tener el verde, y después aquí yo puedo variar. Y puedo decir, el primero lo voy a dejar rojo, y el segundo lo voy a dejar azul. Pero aquí cambia. Y aquí digo, este lo voy a poner azul, y este lo voy a poner rojo. Ah, pero yo consideré aquí estos así, considerando amarillo y verde. ¿Qué tal si yo ahora digo, yo voy a tomar el amarillo y no voy a tomar el verde, sino que voy a tomar el que viene, el rojo? Entonces yo digo, aquí voy a tener el amarillo y aquí voy a tener el amarillo. ¿Y después qué voy a tener? El rojo. Voy a tener el rojo y voy a tener el rojo. ¿Cuáles son los que me quedan ahora? ¿Mm? Azul y verde. Azul y verde. Entonces, yo puedo asociar aquí el azul y el verde. Y aquí puedo asociar el verde y aquí el azul. Y aquí tengo estos dos también. Vamos a hacer aquí una pequeña rayita aquí para escribir los otros acá. Entonces tengo amarillo, verde, que serían estos dos. Amarillo y rojo, que serían estos dos. ¿Cuál viene ahora? Amarillo. ¿Y quién? Y azul. Azul. Ajá. Entonces Profesor, aquí, si ¿sí? me permite relacionar este ejemplo con algo que hemos visto previamente, yo diría que esto me acuerda mucho, pero mucho, a las tablas de verdad, que vimos en la primera unidad. Sí, claro, eso se puede relacionar con las tablas de verdad. Lo que pasa es que ahora lo estamos operacionalizando con una interpretación numérica que se llama el factorial. Ahora, como yo tengo amarillo y azul aquí, entonces aquí yo voy a tener amarillo y aquí voy a tener amarillo. Aquí voy a tener azul y aquí voy a tener azul. Entonces aquí puedo tener rojo, el último rojo, y aquí voy a tener verde y aquí verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas Sí, posibilidades, cuántas posibilidades llevamos hasta ahora? ¿Mm? 6. 6. ¿Ustedes creen que existen más posibilidades? Sí. Claro, porque yo tomé ahorita el amarillo en primer lugar, pero después yo voy a tomar el verde en segundo lugar.
y después voy a tomar el rojo en segundo lugar, y después en tercer lugar, y después el azul en tercer lugar. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por cada color, ¿cuántas combinaciones creen ustedes que se puede conseguir? 24. 24 combinaciones. Quiere decir que como yo tengo 4 colores, yo puedo tomar el 4 y calcularle el factorial. Y eso es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 es 12 y 12 por 2 es 24. ¿Y esto qué representa? Las formas de agrupar o asociarse si ustedes quieren. Y ahí se ve la forma clásica, cómo se utiliza el factorial para determinar las combinaciones. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Por supuesto que faltan más colores, pero no voy a hacer los 24 colores. Solo lo hice con el amarillo para que se dieran cuenta que cuando yo asocio con el amarillo, me está dando las primeras 6. Si asociamos con el verde, 6 más. Con la roja, 6 más. Y con la azul, 6 más. Y 6 por 4 es 24, que es lo que me está dando a mí el 4 factorial que yo tengo descrito aquí. Entonces podemos determinar o concluir que con las factoriales como que hacemos más rápido esta clase de ejercicio sin tener que escribir todas esas variables una por una, ¿no? Así decirlo. Exactamente. Por supuesto de que hay combinaciones más complicadas, todo dependiendo de la cantidad de elementos que estén presentes. Porque aquí tengo círculos de colores, pero yo puedo asociar esto con, qué sé yo, zapatos, ropas, comidas, etcétera, etcétera. Ahora, yo puedo, con los factoriales, aplicar simplificaciones. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso de las simplificaciones? Sí, y eso se utiliza mucho en la teoría de los desarrollos de series. Si yo tengo, por ejemplo, el elemento x más 6 factorial y yo divido esto entre x más 4 factorial, yo esta parte que está aquí yo la puedo simplificar. Yo puedo pasar una línea de fracción y decir, el primer término aquí va a ser x más 6 y el que viene x más 5 y el que viene x más 4. Y yo paro aquí el factorial. Y aquí yo tengo x más 4 factorial. Quiere decir que yo puedo simplificar el x más 4 factorial con el x más 4 factorial. Y en el numerador lo que me está quedando es x más 6 multiplicado por x más 5. Y esa es la forma de nosotros poder simplificar expresiones cuando tienen factoriales. Entonces yo puedo resumir simplificaciones de este tipo. Si yo, por ejemplo, ahora, yo tengo n más 2 factorial y yo tengo n menos 1 factorial, yo quiero saber cómo puedo simplificar. Yo paso una línea de fracción y comienzo n más 2 y el que viene n más 1. ¿Por qué? Porque yo le tengo que restar 1. ¿Y el que viene cuál es? N. ¿Y el que viene después cuál es? N menos 1. Yo puedo seguir, pero lo voy a parar aquí en factorial. De tal manera que yo tengo aquí n menos 1 factorial y yo puedo simplificar el n menos 1 factorial con el n menos 1 factorial y el resultado que me da aquí simplemente es n más 2 que multiplica a n más 1 y que multiplica a n. Y esa es la forma de describir factoriales, simplificación de factoriales.
Supongamos que yo tengo otro ejemplo y tengo 4n al cuadrado y yo le resto 9. Y todo eso está multiplicado por 2n menos 5 y yo le escribo aquí factorial. Y todo esto está dividido entre 2n menos 3 factorial. Si nosotros queremos simplificar esta expresión, el factorial que yo tengo acá es del 2n menos 5, no de este binomio. Así que yo paso una línea de fracción y voy a tratar de simplificar. Coloco el 4n al cuadrado menos 9 y procedo a desarrollar el factorial de este. El primero es 2n menos 5. El segundo yo le tengo que indudablemente restar otro. Pero si yo le resto otro me queda 2n menos 6 y aquí es 2n menos 3. Quiere decir que en la parte de arriba no me conviene desarrollar el factorial. Entonces yo vengo y me devuelvo y dejo esto hasta factorial. Pero este que está aquí sí lo voy a desarrollar. Y yo tengo aquí 2n menos 3. Y cuando yo le resto 1 me queda 2n menos 4. Y cuando yo le resto 1 me queda 2n menos 5. Y ahí paro el factorial. Quiere decir que ahora yo puedo simplificar este con este término. Y aquí me va a quedar como resultado que en el numerador es 4n al cuadrado menos 9. Y abajo tengo 2n menos 3 por 2n menos 4. Y yo puedo seguir simplificando, porque si ustedes ven acá, esto es diferencia de cuadrado. Y eso se puede escribir como 2n menos 3 por 2n más 3, todo dividido entre 2n menos 3, que multiplica a 2n menos 4. Y yo puedo simplificar este binomio con este binomio. Y lo último que me está quedando a mí aquí es que en el numerador me quedó 2n más 3 y en el denominador 2n más 4. Y aquí yo ya no puedo simplificar nada más. Quiere decir que ese es el desarrollo indudable de esta expresión. ¿Estamos claros con esto? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que a mí me dan ahora una expresión y me dicen, por ejemplo, resolver la ecuación factorial. Y me dicen acá x más 1 factorial igual al número 132 que multiplica a x menos 1 factorial. Entonces yo voy a escribir por acá la solución. Ustedes dirán, ¿de qué manera yo puedo resolver? Yo escribo x más 1 factorial y lo voy a dividir entre x menos 1 factorial y lo voy a igualar a 132. Como esto está multiplicando y el factorial es un número, yo puedo escribir ese número en el denominador. El de abajo lo voy a dejar como tal y el de arriba lo voy a desarrollar. Yo paso una línea de fracción y voy a desarrollar. Aquí tengo x más 1 factorial, perdón, dijimos que lo vamos a desarrollar. El término anterior es restarle 1, quiere decir que me queda x. Y el que sigue es restarle 1. Pero como este ya está como este, yo le escribo factorial y paro allí. Y abajo yo tengo x menos 1 factorial. Y esto es igual a 132. Yo puedo simplificar el x menos 1 factorial con el x menos 1 factorial y escribir que aquí me queda que x más 1 que multiplica x es igual
a 132. Ya cuando estoy aquí, yo puedo multiplicar y decir x al cuadrado, ¿cierto? Más x, ¿cierto? Menos 132. Y eso lo puedo igualar a 0. Y cuando estoy aquí, yo simplemente aplico ecuación de segundo grado y digo que x va a ser igual, paso línea de fracción, y digo menos b, que sería menos 1, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos 4 que multiplica a, que es 1, y multiplica a c, que es menos 132. Y todo eso dividido entre 2 por a, que es 2. Así que x es igual, paso mi línea de fracción, menos 1 más menos, raíz cuadrada. Aquí me queda 1, multiplico 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 1 4 y 1 son 5. Menos por menos es más, y aquí me queda 529. Todo eso dividido por 2. Yo no sé si 529 tiene raíz exacta, pero nosotros podemos, y decimos acá, raíz cuadrada de 529, y me está dando 23. Quiere decir que esto es menos 1 más menos 23 dividido entre 2. Entonces la solución 1 va a ser igual. Menos 1 más 23 me queda 22. Entre 2 me da 11. Y la solución 2 sería menos 1 menos 23 sería menos 24. Entre 2 me queda menos 12. Y aquí tengo las dos soluciones que verifican esta ecuación factorial. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Y yo tengo aquí 12 que multiplica a x factorial. Más 5 que multiplica a x más 1 factorial. Y esto es igual a x más 2 factorial. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿cuánto vale x? Yo escribo por acá solución. Y les pregunto, ¿de qué manera nosotros pudiéramos resolver esta expresión? Uno pudiera decir, bueno, yo voy a volver a escribir todo. Y digo 12 factorial más 5 que multiplica a x más 1 factorial. Y aquí voy a escribir menos, porque este término lo voy a escribir para acá. Y digo x más 2 factorial igual a 0. Ya cuando estoy en esta expresión, yo digo, bueno, yo voy a ver de qué manera yo puedo desarrollar. Yo tengo aquí 12x factorial más 5 por x más 1 y el que le sigue restándole 1, es decir, x factorial. Y aquí yo puedo escribir este como x más 2. Si yo le resto 1 me queda x más 1. Y si yo le resto 1 me queda x factorial igual a 0. Profesor, ¿qué acaba de hacer ahí? Desarrollé x más 2. El que le sigue disminuyendo es quitándole 1, x más 1. Y el que le sigue disminuyendo sería x factorial. ¿Ya lo vio? Vale, Aquí, gracias. muy bien, aquí saco factor común. Y digo, voy a sacar factor común x factorial, que va a multiplicar a 12, que va a multiplicar a 5, que multiplica a x más 1, y que va a multiplicar aquí a menos x más 2, vamos a quitar esto que está mal asociado, aquí debe ir es un corchete, a x más 2 que multiplica a x más 1. Aquí cierro y esto lo coloco en 0.
Aquí me queda x factorial. Aquí es 12 más 5x más 5. Y cuando yo desarrollo esto que está aquí, eso me queda que es, vamos a ver, menos x al cuadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Así me queda que x factorial va a multiplicar. Aquí me queda 12 menos 2 es 10 más 5 me queda 15. Este y este. Después me queda 5x menos 3x me queda 2x menos x al cuadrado igual a 0. Como yo tengo un producto, este producto por este que está acá me da 0. Y eso ocurre cuando x factorial es 0 o 15 más 2x menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces, x factorial igual a 0. Y resulta que esto que está acá nunca ocurre. ¿Por qué? Porque si yo tomo al 0 y yo le aplico factorial, eso me da 1. Es decir, que no hay número natural que cuando yo le aplique factorial me dé 0, porque es diferente. Entonces, esto nunca puede ocurrir. Como eso nunca puede ocurrir, la única solución es 2 puntos, que menos x al cuadrado más 2x más 15 sea igual a 0. Y esto yo lo puedo multiplicar por menos 1 y lo escribo como x al cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. Ah, pero este es fácil de factorizar, porque yo tengo que buscar dos números que R sumado con S me dé menos 2, pero R multiplicado por S me dé menos 15. ¿Cuáles son esos dos números? El 5 y número 3. 5, exacto, y el 3, porque menos 5 más 3 me da menos 2 y menos 5 por 3 me da menos 15. Quiere decir de que x igual a 5 es solución y x igual a menos 3 es solución, pero esto no puede ocurrir porque para que los factoriales existan, n tiene que ser positivo, ¿ok? Es decir, mayor o igual que 0, y este no está. Es decir que x igual a 5 va a ser la única solución. Bueno, esto es lo que necesitamos nosotros por ahora. Ya va. Déjenme buscar el programa que lo necesito para ver cómo vamos. Vamos a aumentar aquí y vamos a ver acá en nuestro programa de álgebra para ver a la altura en que estamos ahorita. Fíjense que estamos viendo el factorial de un número. Se puede hacer más teoría combinatoria, pero lo vamos a dejar así. Para la próxima clase, vamos a ver el coeficiente binomial y el teorema del binomio. ¿Ok?
Vamos a parar nuestra clase por el día de hoy acá.